Estaba sentada en la habitación de los médicos cuando mi teléfono se llamó. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría, como si le dijera: «Mamá, vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu hogar de playa y tu coche. Necesitamos el dinero. Compártelo». Y se levantó, justo así. 45 años la levantando, sacrificándose por ella, y ella me descargó como un trago. Pero tomé un respiro profundo y sonrió porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento pensé que conocía a mi hija. Me había convertido en una abuela 6 meses atrás. Mi esposo, Robert, había muerto de un ataque de corazón mientras comíamos desayuno, lo mismo que habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Ese mañana me había servido café con crema y tostada. Como siempre, me había besado la cabeza y le dije: «Buenos días, mi amor». Esas fueron las últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida. O así creí. Ella vino a visitarme 3 veces a la semana. Me ayudó con los arreglos de la fiesta y me acompañó a la tienda. Incluso le sugirió que viera a un médico para una prueba general. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola». Ella diría con ese sonriso que pensaba que era amor, pero ahora entendí que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años con mucho trabajo y sacrificio. Cada verano íbamos allí a construir recuerdos, a celebrar cumpleaños y navidades. Angela traía a sus novios y luego a su esposo, Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y hacía la lavandería. Fue nuestra tradición familiar. Nunca pensé que lo vería como solo dinero. Y el auto, ese viejo coche de Ford que Robert cuidaba como a su propio hijo. Lo limpiaba cada sábado, cambiaba el aceite religiosamente y siempre lo paraba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que significaba ese coche para mí. Fue la última cosa que me quedó de él. Su olor todavía se sentaba en los asientos. Cuando se levantó, yo quedé allí en esa silla de plástico verde incómoda, rodeada por otras personas enfermas, y por primera vez en meses no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, una tranquilidad que no había sentido desde la muerte de Robert, porque en ese momento recordé algo que había completamente olvidado. 3 días antes de que muriera, Robert me envió un envase de Manila. «Antonia, ponlo en el tazón de tu vestidor. Si algo sucede conmigo, abrilo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas listo». Lo había dejado sin mucho pensamiento. Después del funeral, con tanta tristeza y tantos arreglos, simplemente me olvidé. Pero ahí estaba, esperando por mí en casa. La médica me llamó para ir a la oficina. El médico me examinó y me dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Grité y sonríe, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en ese envase, en la calidez en la voz de Angela, y cómo Edward probablemente estaba detrás de todo esto. Nunca me gustó. Siempre me vio como una desgracia. Dejé la oficina y caminé lentamente a la parada de autobuses. No tenía más autobuses, de acuerdo a Angela, pero mientras esperaba no podía ayudarme sino sonreír. Había algo poético sobre todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planeaba adelante. El autobús llegó y me senté por la ventana. Vi que la ciudad se acercaba, las casas, las tiendas, la gente corriendo por todos lados, todas con sus propias tragedias, sus propios secretos. Tuve mis propios también y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí la caja del vestidor y allí estaba el envase de Manila, exactamente donde lo había dejado.
Mis manos se movieron un poco mientras lo agarré. Pude sentir que había varios documentos adentro. Robert había escrito mi nombre en el frente en su bonita escritura. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y tomé un respiro profundo. Empezó a ponerse oscuro afuera y la casa estaba llena de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el envase lentamente, como si fuera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré adentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese envase tomó mi respiración. Había documentos legales, actos, certificados bancarios y una carta de mano de Robert. Mis ojos llenaron de lágrimas cuando leí su escritura familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no decirte todo mientras estaba viva, pero quería protegerte de tus preocupaciones. Durante los años, he invertido nuestros salarios en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos compras en 3 compañías que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre has sido rica, pero ahora también estás en papel. Mis manos temblaron cuando miré los documentos. Había actos para casas en diferentes barrios de la ciudad, un condado en la ciudad, un motel pequeño en la costa y, de hecho, el edificio de apartamentos de 20 estaciones donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo en el nombre de una compañía que yo no conocía. Y según los documentos, yo era la única heresa de esa compañía. También había declaraciones bancarias para acciones que nunca sabía que existían, con números que parecían irreales. Robert había sido un conductor de bus durante 40 años, pero aparentemente él también había sido un inversor muy inteligente. Cada pena que salvamos, cada sacrificio que hicimos, lo había multiplicado en silencio y yo nunca sabía nada. En la carta, Robert explicó que había guardado todo en secreto porque no quería que me preocupara por dinero o para que Angela separa de nuestra situación financiera. Sabes, nuestra hija Antonia, si sabía que teníamos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos enamoremos de lo que somos, no de lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando el antiguo armario y los nombres que Angela siempre criticaba por ser exagerada. Miré las fotos de la familia en la pared, especialmente la de cuando tenía 5 años, sentándose en la espalda de Robert y riendo. ¿Dónde fue esa chica tan dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? El próximo día, temprano en la mañana, el teléfono se llamó. Era Angela de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a tener cuidado con los cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya hemos transferido el dinero de la casa en el coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir por unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo mi voz calma. Sí, mamá. Obviamente no te iban a dejar sin nada. Te damos el 30%. Eso es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allí. El 30% de mis propias cosas. ¡Qué generoso! Lo veo, cariño. ¿Y cuándo te vas? Esta tarde. Nuestros bolsillos ya están rellenos. Nos vamos a ir por al menos 6 meses, tal vez más, si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño, algo que te adquiere.
adquiere mis necesidades como si sabiera qué eran mis necesidades. Bien, Ángela. Buen viaje. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasionada. Te amamos mucho. Y ella se acercó. Estuve allí con el teléfono en mis manos y por primera vez en meses ríe. Ríe como si no hubiera muerto desde que Robert murió. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me robó. Me sacaron de mi propia casa. Me habló con condescensión y todo para financiar una aventura europea que probablemente fuera un desastre. Pero lo que me preocupaba más no era el dinero. Fue la tranquilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y ella me había evitado de su vida con un teléfono de 2 minutos. Eso fue lo que realmente me dolió. Pasé el resto del día caminando por la casa, repasando cada rincón, cada recuerdo. Las paredes aún guardaban el eco de las risas de Robert y los pasos pequeños de Angela cuando era niña. Ahora todo se sentía vacío, pero no por la ausencia física, sino por la traición. Al caer la tarde, encendí una vela y me senté junto al escritorio. Puse todos los documentos sobre la mesa, los títulos de propiedad, las cartas, las cuentas bancarias. Los observé una y otra vez, tratando de asimilarlo. Robert había sido más sabio de lo que imaginé. En cada documento, en cada detalle, se notaba su deseo de protegerme. Había incluso instrucciones para contactar a su viejo abogado, un tal señor Hamilton, en caso de su fallecimiento. Al día siguiente fui a su oficina. Un hombre alto, de cabello gris, me recibió con una sonrisa amable. «Señora Brooks», dijo estrechando mi mano, «Robert me habló mucho de usted. Si está aquí, supongo que encontró el sobre». Asentí en silencio. Él dejó todo preparado. Me pidió que la ayudara cuando llegara este momento. Sacó una carpeta gruesa del archivador y me la colocó frente a mí. Aquí están los detalles de sus propiedades, sus cuentas y sus derechos como única heredera. Su esposo era un hombre muy precavido. Incluso creó un fondo de inversión a su nombre. Usted tiene más de lo que necesita para vivir cómodamente el resto de su vida. No supe qué decir. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. «Gracias», susurré apenas. No por el dinero, sino por saber que él todavía pensaba en mí. Hamilton me miró con comprensión. Robert la amaba profundamente. Siempre decía que usted era su mayor tesoro. Y me pidió una última cosa, que no se lo dijera a nadie, especialmente a su hija, hasta que usted lo decidiera. Salí de esa oficina con una mezcla de emociones, dolor, alivio y una sensación de poder silencioso. Por primera vez no me sentía una víctima. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a limpiar la casa, a leer las cartas viejas que Robert me había escrito en sus años de juventud. Pero dentro de mí crecía una idea. Ángela creía que había ganado, que me había dejado sin nada. No quería venganza, pero tampoco pensaba quedarme de brazos cruzados. 2 semanas después, recibí una llamada del banco. Una transferencia había llegado desde Europa. No era para mí, claro, era un error, pero me bastó para saber que Ángela y Edward ya estaban gastando el dinero que me quitaron. Supe entonces lo que debía hacer. Fui al edificio de apartamentos, el mismo donde ellos vivían. Caminé despacio por el pasillo, observando los nombres en los buzones. Ahí estaba, Edward y Angela Fisher. Toqué la puerta del conserje y le pregunté si el alquiler estaba al día. «Sí, señora Brooks, aunque los nuevos propietarios quieren subir el precio del alquiler el próximo mes». «¿Nuevos propietarios?», pregunté con una sonrisa disimulada. «Sí, una empresa llamada AR Holdings». No pude evitar reír suavemente.
Ese era el nombre de la compañía que Robert había creado, Antonia y Robert Holdings. Mi hija estaba pagando renta a su propia madre y no tenía idea. Esa noche dormí con una paz que hacía años no sentía. No necesitaba gritar ni reclamarle. La vida misma se estaba encargando de poner todo en su lugar. Los meses pasaron. Ángela me enviaba mensajes de vez en cuando llenos de superficialidad. Fotos desde París, desde Roma, desde Viena, siempre sonriendo, siempre mostrando su nueva vida. Pero cada sonrisa era pagada con dinero que, en el fondo, me pertenecía. 6 meses después, la llamé yo. «Hola, cariño», le dije con voz tranquila. «¿Cómo va todo?» «Mamá, ha sido increíble. Europa es mágica. Pero, bueno, las cosas se complicaron un poco». «¿Ah, sí? ¿Qué pasó?» «El negocio no salió como esperábamos. Edward cometió algunos errores. Estamos tratando de vender el departamento allá, pero el dinero se está acabando. Tal vez volvamos pronto». Yo fingí sorpresa. «Oh, mi amor, no te preocupes. Aquí todo está igual. La casa está tranquila, el clima es hermoso. Y, por cierto, el edificio donde vivías cambió de dueño». «¿De verdad? ¡Qué horror! Espero que el nuevo propietario no suba la renta», dijo riendo nerviosamente. «Bueno, quién sabe, hija. A veces la vida da giros inesperados». Colgué el teléfono y sonreí. 2 semanas después, regresaron. Golpearon mi puerta con lágrimas en los ojos, hablando de pérdidas, de deudas, de errores. Yo los recibí con amabilidad. Les ofrecí té y galletas, como hacía años atrás. Ángela me tomó las manos. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Me equivoqué. Pensé que lo hacía por nosotros, pero me cegó la ambición. Perdí todo». Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, y por un momento vi a la niña que había criado. Le acaricié la mejilla y le dije: «A veces, hija, la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa». No le hablé del dinero, ni de las propiedades, ni del edificio. No hacía falta. Algunas lecciones deben sentirse, no explicarse. Con el tiempo, Ángela cambió. Encontró trabajo, empezó de nuevo. Venía a visitarme con más frecuencia y aunque la herida seguía allí, también había perdón. Robert siempre decía que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Y creo que tenía razón. Un día, mientras caminábamos por la playa, esa que ella había vendido sin saber que seguía siendo mía, me detuve a mirar el atardecer. «Mamá, ¿por qué nunca te enojaste conmigo?», preguntó. Sonreí suavemente, porque sabía que la vida se encargaría de mostrarte lo que yo no podía decirte. Y en silencio, sentí que Robert estaba allí entre las olas y el viento, sonriendo con nosotros. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. Las olas rompían suavemente contra la orilla, trayendo consigo ese sonido hipnótico que siempre había calmado a Antonia. Ángela caminaba a su lado en silencio, con la mirada perdida en el mar. Antonia la observó de reojo. Había cambiado. Su hija, aquella mujer arrogante que solo pensaba en dinero y apariencias, parecía más pequeña, más frágil, como si el mundo finalmente le hubiera mostrado lo que valía realmente. «¿Recuerdas cuando tu padre te enseñó a nadar aquí?», preguntó Antonia con una sonrisa suave. Ángela asintió bajando la mirada. «Sí, yo tenía tanto miedo de las olas, pero él me tomó de la mano y me dijo que no mirara el agua, sino el horizonte, que si miraba lejos el miedo desaparecía». «Así era tu padre», dijo Antonia mirando el mar. «Siempre nos enseñaba a mirar más allá». Caminaron unos metros más. El viento jugaba con el cabello de ambas y el aroma a sal y arena las envolvía. Ángela respiró hondo, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. «Mamá, no merezco estar aquí contigo», susurró de pronto.
Después de todo lo que te hice, no entiendo cómo puedes perdonarme. Antonia se detuvo y la miró fijamente. El perdón no se da porque el otro lo merezca, hija. Se da porque uno necesita paz. Y yo ya sufrí demasiado como para seguir guardando rencor. Ángela rompió en llanto, abrazándola con fuerza. Antonia sintió sus brazos temblar, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón permaneció sereno. Te perdono, mi niña, susurró, pero prométeme algo, aprende de esto. No dejes que el dinero te convierta otra vez en alguien que no eres. Ángela asintió, llorando en silencio. Te lo prometo, mamá. Esa noche regresaron a la casa. Antonia preparó una cena sencilla, sopa de verduras y pan casero, como solía hacer cuando Ángela era pequeña. Se sentaron frente a frente en la misma mesa de siempre y por primera vez en años compartieron una comida sin reproches ni mentiras. Cuando terminaron, Ángela miró alrededor y notó que todo estaba igual. Los cuadros, los muebles, las cortinas. Mamá, pensé que habías vendido esta casa también, dijo en voz baja. Antonia sonrió apenas. Algunas cosas no tienen precio, hija. Y esta casa pertenece a los recuerdos, no al dinero. Ángela bajó la mirada avergonzada. Perdí todo lo que tenía, mamá. El dinero, el negocio, la confianza de Edward, hasta mis amigos me dieron la espalda. A veces, respondió Antonia mientras recogía los platos, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Esa noche, Ángela se quedó a dormir en su antigua habitación. Al entrar, se encontró con los juguetes que aún estaban guardados en el armario, las fotos en la pared y una manta tejida por su madre hace años. Se sentó en la cama y rompió a llorar otra vez. Antonia la observó desde la puerta en silencio, y aunque el dolor del pasado seguía allí, en ese momento sintió que algo dentro de ambas empezaba a sanar. Pasaron los días, y poco a poco la relación entre madre e hija comenzó a reconstruirse. Ángela empezó a trabajar en una pequeña librería del pueblo, ayudando a ordenar libros y atender clientes. Era humilde, pero la hacía sentir útil. Cada tarde regresaba a casa con una sonrisa cansada, y Antonia la esperaba con café caliente. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Ángela le dijo: «He estado pensando, mamá, quiero hacer algo diferente. No quiero volver a vivir por dinero. Quiero hacer algo que ayude a los demás». «¿Y qué tienes en mente?», preguntó Antonia curiosa. «Hay una organización que ayuda a mujeres mayores a recuperar su independencia. Podría ofrecerme como voluntaria. Tal vez pueda enseñarles lo que aprendí o lo que perdí». Antonia sonrió. «Eso suena maravilloso, hija. Quizás por fin has encontrado tu propósito». Ángela la miró con ternura. «¿Y tú, mamá? ¿Qué harás ahora?» «Vivir», respondió simplemente. «Vivir tranquila, sabiendo que, a pesar de todo, sigo teniendo lo que más importa: el amor, el recuerdo de tu padre y la oportunidad de verte renacer». El viento sopló suavemente y por un instante ambas miraron al cielo. Una nube en forma de corazón se deslizaba lentamente sobre el mar. Antonia la señaló y sonrió. «Tu padre siempre fue creativo con sus señales», bromeó. Ángela rió entre lágrimas. «Sí, mamá. Creo que sigue cuidándonos». Eso fue lo que realmente me dolió. Pasé el resto del día caminando por la casa, repasando cada rincón, cada recuerdo. Las paredes aún guardaban el eco de las risas de Robert y los pasos pequeños de Ángela cuando era niña. Ahora todo se sentía vacío, pero no por la ausencia física, sino por la traición. Al caer la tarde, encendí una vela y me senté junto al escritorio. Puse todos los documentos sobre la mesa, los títulos de propiedad, las cartas, las cuentas bancarias.
Los observé una y otra vez, tratando de asimilarlo. Robert había sido más sabio de lo que imaginé. En cada documento, en cada detalle, se notaba su deseo de protegerme. Había incluso instrucciones para contactar a su viejo abogado, un tal señor Hamilton, en caso de su fallecimiento. Al día siguiente fui a su oficina. Un hombre alto, de cabello gris, me recibió con una sonrisa amable. Señora Brooks, dijo estrechando mi mano, Robert me habló mucho de usted. Si está aquí, supongo que encontró el sobre. Asentí en silencio. Él dejó todo preparado. Me pidió que la ayudara cuando llegara este momento. Sacó una carpeta gruesa del archivador y me la colocó frente a mí. Aquí están los detalles de sus propiedades, sus cuentas y sus derechos como única heredera. Su esposo era un hombre muy precavido. Incluso creó un fondo de inversión a su nombre. Usted tiene más de lo que necesita para vivir cómodamente el resto de su vida. No supe qué decir. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Gracias, susurré apenas. No por el dinero, sino por saber que él todavía pensaba en mí. Hamilton me miró con comprensión. Robert la amaba profundamente. Siempre decía que usted era su mayor tesoro. Y me pidió una última cosa, que no se lo dijera a nadie, especialmente a su hija, hasta que usted lo decidiera. Salí de esa oficina con una mezcla de emociones, dolor, alivio y una sensación de poder silencioso. Por primera vez no me sentía una víctima. Los días siguientes fueron tranquilos. Me dediqué a limpiar la casa, a leer las cartas viejas que Robert me había escrito en sus años de juventud. Pero dentro de mí crecía una idea. Angela creía que había ganado, que me había dejado sin nada. No quería venganza, pero tampoco pensaba quedarme de brazos cruzados. 2 semanas después, recibí una llamada del banco. Una transferencia había llegado desde Europa. No era para mí, claro, era un error, pero me bastó para saber que Angela y Edward ya estaban gastando el dinero que me quitaron. Supe entonces lo que debía hacer. Fui al edificio de apartamentos, el mismo donde ellos vivían. Caminé despacio por el pasillo, observando los nombres en los buzones. Ahí estaba, Edward y Angela Fisher. Toqué la puerta del conserje y le pregunté si el alquiler estaba al día. Sí, señora Brooks, aunque los nuevos propietarios quieren subir el precio del alquiler el próximo mes. ¿Nuevos propietarios? Pregunté con una sonrisa disimulada. Sí, una empresa llamada AR Holdings. No pude evitar reír suavemente. Ese era el nombre de la compañía que Robert había creado, Antonia y Robert Holdings. Mi hija estaba pagando renta a su propia madre y no tenía idea. Esa noche dormí con una paz que hacía años no sentía. No necesitaba gritar ni reclamarle. La vida misma se estaba encargando de poner todo en su lugar. Los meses pasaron. Angela me enviaba mensajes de vez en cuando, llenos de superficialidad. Fotos desde París, desde Roma, desde Viena, siempre sonriendo, siempre mostrando su nueva vida. Pero cada sonrisa era pagada con dinero que, en el fondo, me pertenecía. 6 meses después, la llamé yo. Hola, cariño, le dije con voz tranquila. ¿Cómo va todo? Mamá, ha sido increíble. Europa es mágica, pero, bueno, las cosas se complicaron un poco. ¿Así? ¿Qué pasó? El negocio no salió como esperábamos. Edward cometió algunos errores. Estamos tratando de vender el departamento allá, pero el dinero se está acabando. Tal vez volvamos pronto. Yo fingí sorpresa. Oh, mi amor, no te preocupes. Aquí todo está igual. La casa está tranquila, el clima es hermoso y, por cierto, el edificio donde vivías cambió de dueño. ¿De verdad? ¡Qué horror! Espero que el nuevo propietario nos suba la renta, dijo riendo nerviosamente. Bueno, quién sabe, hija. A veces la vida da giros inesperados,
Colgué el teléfono y sonreí. 2 semanas después regresaron. Golpearon mi puerta con lágrimas en los ojos, hablando de pérdidas, de deudas, de errores. Yo los recibí con amabilidad. Les ofrecí té y galletas, como hacía años atrás. Ángela me tomó las manos. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Me equivoqué. Pensé que lo hacía por nosotros, pero me cegó la ambición. Perdí todo. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, y por un momento vi a la niña que había criado. Le acaricié la mejilla y le dije: a veces, hija, la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa. No le hablé del dinero, ni de las propiedades, ni del edificio. No hacía falta. Algunas lecciones deben sentirse, no explicarse. Con el tiempo, Ángela cambió. Encontró trabajo, empezó de nuevo, venía a visitarme con más frecuencia, y aunque la herida seguía allí, también había perdón. Robert siempre decía que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Y creo que tenía razón. Un día, mientras caminábamos por la playa, esa que ella había vendido sin saber que seguía siendo mía, me detuve a mirar el atardecer. Mamá, ¿por qué nunca te enojaste conmigo?, preguntó. Sonreí suavemente, porque sabía que la vida se encargaría de mostrarte lo que yo no podía decirte. Y en silencio, sentí que Robert estaba allí, entre las olas y el viento, sonriendo con nosotros. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. Las olas rompían suavemente contra la orilla, trayendo consigo ese sonido hipnótico que siempre había calmado a Antonia. Ángela caminaba a su lado en silencio, con la mirada perdida en el mar. Antonia la observó de reojo. Había cambiado. Su hija, aquella mujer arrogante que solo pensaba en dinero y apariencias, parecía más pequeña, más frágil, como si el mundo finalmente le hubiera mostrado lo que valía realmente. ¿Recuerdas cuando tu padre te enseñó a nadar aquí?, preguntó Antonia con una sonrisa suave. Ángela asintió bajando la mirada. Sí, yo tenía tanto miedo de las olas, pero él me tomó de la mano y me dijo que no mirara el agua, sino el horizonte, que si miraba lejos el miedo desaparecía. Así era tu padre, dijo Antonia mirando el mar. Siempre nos enseñaba a mirar más allá. Caminaron unos metros más. El viento jugaba con el cabello de ambas, y el aroma a sal y arena las envolvía. Ángela respiró hondo, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Mamá, no merezco estar aquí contigo, susurró de pronto. Después de todo lo que te hice, no entiendo cómo puedes perdonarme. Antonia se detuvo y la miró fijamente. El perdón no se da porque el otro lo merezca, hija. Se da porque uno necesita paz. Y yo ya sufrí demasiado como para seguir guardando rencor. Ángela rompió en llanto, abrazándola con fuerza. Antonia sintió sus brazos temblar, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón permaneció sereno. Te perdono, mi niña, susurró. Pero prométeme algo, aprende de esto. No dejes que el dinero te convierta otra vez en alguien que no eres. Ángela asintió, llorando en silencio. Te lo prometo, mamá. Esa noche regresaron a la casa. Antonia preparó una cena sencilla, sopa de verduras y pan casero, como solía hacer cuando Ángela era pequeña. Se sentaron frente a frente en la misma mesa de siempre, y por primera vez en años compartieron una comida sin reproches ni mentiras. Cuando terminaron, Ángela miró alrededor y notó que todo estaba igual. Los cuadros, los muebles, las cortinas. Mamá, pensé que habías vendido esta casa también, dijo en voz baja. Antonia sonrió apenas. Algunas cosas no tienen precio, hija, y esta casa pertenece a los recuerdos, no al dinero. Ángela bajó la mirada, avergonzada. Perdí todo lo que tenía, mamá. El dinero, el negocio, la confianza de Edward,
Hasta mis amigos me dieron la espalda. A veces, respondió Antonia mientras recogía los platos. Perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Esa noche, Ángela se quedó a dormir en su antigua habitación. Al entrar, se encontró con los juguetes que aún estaban guardados en el armario, las fotos en la pared y una manta tejida por su madre hace años. Se sentó en la cama y rompió a llorar otra vez. Antonia la observó desde la puerta en silencio. Y aunque el dolor del pasado seguía allí, en ese momento sintió que algo dentro de ambas empezaba a sanar. Pasaron los días y poco a poco la relación entre madre e hija comenzó a reconstruirse. Ángela empezó a trabajar en una pequeña librería del pueblo, ayudando a ordenar libros y atender clientes. Era humilde, pero la hacía sentir útil. Cada tarde regresaba a casa con una sonrisa cansada y Antonia la esperaba con café caliente. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Ángela le dijo: «He estado pensando, mamá, quiero hacer algo diferente. No quiero volver a vivir por dinero. Quiero hacer algo que ayude a los demás». «¿Y qué tienes en mente?», preguntó Antonia curiosa. «Hay una organización que ayuda a mujeres mayores a recuperar su independencia. Podría ofrecerme como voluntaria. Tal vez pueda enseñarles lo que aprendí». «O lo que perdí». Antonia sonrió. «Eso suena maravilloso, hija. Quizás por fin has encontrado tu propósito». Ángela la miró con ternura. «¿Y tú, mamá? ¿Qué harás ahora?». «Vivir», respondió simplemente. «Vivir tranquila, sabiendo que, a pesar de todo, sigo teniendo lo que más importa: el amor, el recuerdo de tu padre y la oportunidad de verte renacer». El viento sopló suavemente y por un instante ambas miraron al cielo. Una nube en forma de corazón se deslizaba lentamente sobre el mar. Antonia la señaló y sonrió. «Tu padre siempre fue creativo con sus señales», bromeó. Ángela rió entre lágrimas. «Sí, mamá. Creo que sigue cuidándonos». Y por primera vez en mucho tiempo, ambas rieron juntas, sin tristeza, sin culpa, solo madre e hija, aprendiendo a comenzar de nuevo. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, un suave crujido interrumpió el silencio de la casa. Antonia, que aún no lograba conciliar el sueño, se levantó lentamente. El sonido provenía del pasillo. Caminó con cautela, con una linterna en la mano. El aire era frío y la luz temblorosa iluminaba las viejas paredes cubiertas de retratos. Se detuvo frente a uno de ellos, una pintura de Edward, joven, de traje oscuro y mirada seria. Lo miró por unos segundos, hasta que notó algo extraño. El cuadro parecía mal colgado. Movida por la curiosidad, lo retiró un poco y descubrió una pequeña caja empotrada en la pared. Era de madera, con un candado oxidado. Ángela, que había escuchado los pasos, apareció en el pasillo con el rostro adormecido. «¿Qué haces, mamá?», preguntó en voz baja. «Mira lo que encontré». Entre ambas forzaron el candado hasta que se dio con un chasquido. Dentro había una libreta de cuero, un sobre cerrado y un pequeño llavero con una inicial grabada. Antonia abrió la libreta. Estaba llena de anotaciones, fechas, nombres, y entre ellas un fragmento subrayado. «Si algo me pasa, deben saber la verdad sobre la empresa». No todo el dinero que ganamos fue limpio. Ángela la miró confundida. «¿Qué quiere decir con eso?». Antonia pasó las páginas una a una. Tal vez Edward estuvo involucrado en algo más grande de lo que imaginamos. El sobre estaba dirigido a Ángela. Dentro, una carta escrita con trazo tembloroso. «Ángela, si estás leyendo esto, significa que mis pecados han salido a la luz. Durante años mantuve un secreto que me atormentó. El dinero que usé para construir nuestra vida provenía de acuerdos ilegales,
de personas que no debí conocer. Intenté enmendarlo, pero ya era tarde. Me amenazaron y tuve miedo. Miedo por ti. Por eso me alejé de tu madre y por eso desaparecí por temporadas. No todo fue culpa del orgullo. Fue miedo, hija. Si alguna vez encuentras esta casa, prométeme que usarás lo que haya aquí para hacer el bien, no para repetir mis errores. Ángela se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el temblor. Mamá, todo lo que viví, todo lo que perdí, ¿fue por esto? ¿Por su culpa? Antonia le tomó las manos. No, hija, fue por las decisiones que tomamos cada una. Tu padre cometió errores, como todos, pero lo importante es lo que hagamos ahora con lo que sabemos. Ángela apretó la carta contra su pecho, llorando en silencio. Esa noche no durmió. Se quedó mirando por la ventana, recordando a su padre, las discusiones, las promesas incumplidas. Todo cobraba un nuevo sentido. A la mañana siguiente, Antonia preparó el desayuno. El olor a café llenó la casa y Ángela bajó las escaleras con los ojos hinchados. He estado pensando, dijo con voz baja. Si papá obtuvo dinero de forma sucia, quiero devolverlo. Quiero limpiar su nombre y el mío. Antonia la miró con ternura. Eso es algo que solo un corazón arrepentido haría, hija. Estoy contigo. Juntas comenzaron a revisar la libreta. Había nombres de empresas, números de cuentas y direcciones. Decidieron contactar con un abogado para entender de qué se trataba. Pero lo que no sabían era que alguien más también conocía esa historia. Esa misma tarde, mientras caminaban hacia el pueblo, un hombre las observaba desde un coche estacionado frente a la casa. Llevaba gafas oscuras y una carpeta en el asiento del copiloto. Hizo una llamada breve. Ya se mudaron. Las dos. La madre y la hija. Una voz respondió al otro lado. Entonces ya sabes qué hacer. Que no lleguen demasiado lejos. El hombre del coche esperó hasta que Antonia y Ángela desaparecieron por el camino. Luego encendió el motor y siguió despacio, cuidando de no ser visto. Llevaba días vigilándolas, enviando informes breves a un número sin nombre guardado en su teléfono. Nadie sabía quién lo contrató, pero su misión era clara: encontrar la libreta y asegurarse de que no saliera de esa casa. Mientras tanto, en el pueblo, Ángela y Antonia se reunían con un abogado local. El despacho era pequeño, lleno de papeles apilados y olor a madera vieja. Este documento es delicado, dijo el abogado, hojeando las páginas de la libreta. Si lo que su esposo escribió es cierto, podría haber implicaciones legales aún vigentes. Algunas de estas empresas todavía existen. Ángela lo miró con preocupación. ¿Y qué podemos hacer? No queremos problemas, solo limpiar su nombre. Si me permiten investigar un poco, puedo guiarlas, respondió el abogado. Pero deben tener cuidado. No todas las personas involucradas en esto querrán que la verdad salga a la luz. Antonia frunció el ceño. ¿Está diciendo que alguien podría venir por nosotras? El abogado hizo una pausa antes de responder. Solo digo que mantengan discreción. No hablen con nadie más de esto. Salieron del despacho con un nudo en el estómago. Ángela apretó la libreta contra su pecho. Mamá, tengo miedo, susurró. ¿Y si alguien nos sigue? Antonia le tomó el brazo con firmeza. No vamos a huir. Ya lo hicimos demasiadas veces. Esta vez enfrentaremos lo que venga. Esa noche, la lluvia comenzó a caer con fuerza. La casa crujía con cada ráfaga de viento. Ángela se asomó por la ventana y creyó ver unas luces que se apagaban al final del camino. Un coche. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero el presentimiento la inquietaba. Horas después, cuando todo estaba en silencio, se escuchó un golpe en la puerta principal. Antonia se levantó sobresaltada. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Ángela, alarmada.
Antonia tomó una linterna y se acercó con cautela. Al abrir, no vio a nadie. Solo un sobre, empapado por la lluvia en el umbral. Lo recogió y lo llevó a la mesa. Dentro había una nota escrita a mano. No revuelvan el pasado. Algunas verdades deben quedarse enterradas. Angela palideció. ¿Quién haría esto, mamá? Antonia respiró profundo. Alguien que sabe demasiado. Pero no vamos a detenernos. A la mañana siguiente, decidieron volver al despacho del abogado para mostrarle la nota. Sin embargo, al llegar, la puerta estaba cerrada y un cartel colgaba del pomo. Cerrado por duelo. El corazón de Angela se aceleró. Golpeó la puerta varias veces, sin respuesta. Un vecino se acercó y les dijo en voz baja: ¿Buscan al licenciado Ramírez? Lo encontraron anoche, muerto, en su oficina. Dicen que fue un infarto, pero yo no lo creo. Ángela se llevó la mano a la boca. Mamá, esto es por la libreta. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenemos que salir de aquí, hija. Pero antes, debemos descubrir qué hay realmente detrás de esto. Esa noche empacaron algunas cosas y regresaron a la casa del pueblo donde vivían antes, buscando refugio. Pero Ángela no podía dormir. La libreta la llamaba, como si las palabras de su padre la empujaran a seguir leyendo. Pasó las páginas hasta encontrar una entrada fechada 3 semanas antes de su muerte. Si algo me sucede, busquen en el banco del centro. Caja de seguridad número 104. La clave está en las iniciales de mi hija. Ángela se levantó de golpe. La inicial del llavero, dijo en voz baja. La letra A siempre fue la clave. Despertó a Antonia de inmediato. Mamá, tenemos que ir al banco. Papá dejó algo más escondido. Antonia, aún medio dormida, la miró con mezcla de miedo y determinación. Está bien, hija, pero iremos con cuidado. A la mañana siguiente se dirigieron al banco. Ángela entregó el llavero al encargado, que los guió hasta una caja de seguridad. Dentro había una carpeta negra, un pendrive y una foto de Ángela cuando era niña en brazos de Edward. Detrás de la foto, una frase escrita a mano: no confíen en nadie del círculo. Ángela miró a su madre con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué era el círculo, mamá? ¿Tú sabías de esto? Antonia negó con la cabeza confundida. No, pero tal vez ahí está toda la verdad. Antes de que pudieran salir del banco, Ángela notó por el reflejo del vidrio una figura conocida, el mismo hombre del coche negro observándolas desde afuera. Antonia lo vio también. Hija, nos encontraron. Ángela y Antonia permanecieron abrazadas, viendo cómo el sol ascendía lentamente sobre el horizonte. Parecía el comienzo de algo nuevo, pero ambas sabían que la batalla apenas empezaba. La verdad había salido a la luz en sus corazones, sí, pero aún no en el mundo. Días después, Ángela comenzó a organizar los documentos de la libreta de su padre. Cada página escondía nombres, fechas y pruebas contundentes. Con ayuda de Antonia, armó un informe detallado. Sin embargo, cuanto más leía, más comprendía el peligro que corrían. Había personas poderosas implicadas, y exponerlo significaría arriesgarlo todo. Una noche, mientras revisaba los archivos, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Ángela Molina?, preguntó una voz masculina. ¿Quién habla? Soy el inspector Herrera. Conocí a tu padre. Sé lo que estás haciendo y quiero ayudarte. Pero no confíes en nadie más. Ángela colgó, dudando si debía creerle. Pero algo en su tono le transmitió sinceridad. Al día siguiente se reunieron en secreto. El inspector le mostró una carpeta sellada. Tu padre me entregó esto una semana antes de morir. Me dijo que, si algo le pasaba, debía buscarte. Ángela abrió la carpeta y vio una foto. Ella, de niña,
en brazos de su padre. Detrás una nota escrita con su letra. Cuando llegue el momento, mi hija sabrá qué hacer. Con lágrimas en los ojos, Ángela respiró hondo. Entonces ha llegado el momento, dijo con firmeza. Durante semanas, Ángela y el inspector trabajaron juntos para preparar la denuncia. Publicaron los documentos en redes, enviaron copias a periodistas y fiscales. Al principio nadie los tomó en serio, pero poco a poco las pruebas comenzaron a circular, los nombres empezaron a resonar, y lo que antes era un secreto oscuro se convirtió en un escándalo nacional. Antonia veía todo desde casa, con orgullo y temor a la vez. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», le dijo una noche mientras la televisión mostraba los titulares del caso. Ángela sonrió, pero su mirada se perdió en la distancia. «Lo hago por él. Y por nosotras. Nadie merece vivir con miedo». Pasaron los meses y aunque muchos de los responsables fueron arrestados, Ángela sabía que aún quedaban sombras, pero por primera vez sintió paz. La herida seguía ahí, sí, pero ahora estaba cicatrizando. Una tarde, caminando junto a su madre por el parque, Ángela dijo: «Papá tenía razón, la verdad duele, pero también libera». Antonia le tomó la mano con ternura. «Y tú, hija, fuiste su voz cuando él ya no pudo hablar». Ambas sonrieron. El cielo se pintaba de naranja y el viento soplaba suave. Ángela cerró los ojos y susurró para sí misma: «Papá, lo logramos». La cámara se aleja lentamente, dejando ver el atardecer reflejándose en sus rostros. Una historia de dolor, justicia y amor termina, pero la lección queda grabada para siempre. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. El corazón de Ángela comenzó a golpearle con fuerza en el pecho. Tomó la carpeta y el pendrive, los guardó en su bolso y miró a su madre con urgencia. «Tenemos que salir por la puerta trasera», susurró. Antonia asintió sin hacer preguntas. Ambas caminaron despacio hacia el fondo del banco, fingiendo calma, mientras el hombre del coche negro las observaba desde la calle, apoyado contra un poste. Un guardia se interpuso en su camino. «Señoras, esa salida es solo para empleados». Ángela se acercó con una sonrisa tensa. «Perdón, necesitamos aire. Mi madre no se siente bien». El guardia dudó por un segundo, pero al ver a Antonia pálida y temblorosa, les abrió la puerta. «Gracias», murmuró ella, y apenas cruzaron el umbral, echaron a correr. La lluvia volvía a caer. Las calles estaban casi vacías y el ruido de sus pasos resonaba en los charcos. A lo lejos, el sonido de un motor las hizo voltear. El mismo coche negro las seguía lentamente. Ángela apretó el bolso contra su pecho. «No podemos ir a casa», dijo entre jadeos. «Nos encontrarán allí. Entonces iremos donde nadie piense buscarnos», respondió Antonia con firmeza. Subieron a un autobús rumbo a las afueras del pueblo. Nadie las reconoció. El viaje fue silencioso. Solo el golpeteo de la lluvia en las ventanas acompañaba sus pensamientos. Antonia miró a su hija y vio el miedo en sus ojos. A pesar de todo, en su interior sentía una fuerza nueva. «Tu padre te está guiando, hija», dijo en voz baja. «Todo esto tiene un propósito». Llegaron a una pequeña cabaña abandonada cerca del mar, donde solían ir cuando Ángela era niña. Estaba cubierta de polvo, pero aún era un refugio. Encendieron una lámpara vieja y se sentaron en la mesa. Ángela colocó el pendrive frente a ellas. «Necesitamos saber qué contiene». «Quizá ahí está la verdad». Antonia asintió. «Mi viejo portátil aún funciona». Conectaron el dispositivo. En la pantalla apareció una carpeta llamada Círculo Eterno. Dentro había varios documentos y un video. Ángela hizo clic en el video. La imagen era borrosa, pero se distinguían 3 hombres sentados alrededor de una mesa. Edward era uno de ellos.
El dinero está asegurado en las cuentas del extranjero. Nadie lo sabrá mientras el círculo se mantenga cerrado. Otro hombre respondió, ¿y si alguien habla? Edward miró a la cámara, serio. Entonces caeremos todos. El video se detuvo abruptamente. Ángela se quedó inmóvil. Papá estaba metido en algo enorme. Antonia respiró hondo, intentando mantener la calma. Sí, pero también quiso dejar pruebas. Tal vez quería limpiar su conciencia. De pronto el sonido de un coche rompiendo la calma del lugar las hizo saltar. Las luces se filtraban por las ventanas. Ángela apagó la computadora de inmediato. Nos encontraron. Antonia tomó la libreta y el pendrive y los metió en una bolsa. Por la parte de atrás, rápido, salieron corriendo entre los árboles mientras los faros del coche iluminaban la cabaña. Un hombre descendió revisando con una linterna. ¡Salgan! Sabemos que están ahí, gritó una voz grave. Ángela y Antonia se ocultaron detrás de unas rocas. El viento del mar soplaba con fuerza, mojándoles el rostro. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, susurró Ángela temblando. Vamos a sobrevivir, dijo Antonia con voz firme. Como siempre lo hemos hecho, esperaron hasta que los pasos se alejaron y luego caminaron bordeando la costa hasta llegar al camino principal. Ángela abrió el bolso y sacó la libreta. No podemos quedarnos con esto. Si la encuentran, estamos perdidas. Antonia la miró indecisa. Pero si la destruimos, nunca sabremos toda la verdad. Ángela respiró profundo. Entonces debemos entregarla a alguien que pueda protegerla. Al amanecer, llegaron a una estación de autobuses. Ángela buscó entre los contactos de su padre y encontró un número con la etiqueta Luis E. Este nombre aparece en la libreta, dijo. Tal vez él sepa algo. Marcó el número. Después de varios tonos, una voz cansada respondió. ¿Quién habla? Soy Ángela Molina, la hija de Edward. Encontré su libreta y creo que estoy en peligro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego el hombre respondió. No hables por teléfono. Si de verdad la tienes, estás en más peligro del que crees. Te diré dónde encontrarnos, pero debes venir sola. Ángela lo pensó un segundo. Luego colgó. Mamá, tengo que ir. Antonia la miró horrorizada. No, no vas a ningún lado sin mí. Si voy contigo, sospecharán. Pero si no voy, nunca sabremos la verdad. Antonia tomó su mano con fuerza. Entonces prométeme una cosa, hija. Pase lo que pase, no confíes en nadie. Ángela asintió. Afuera, el sol comenzaba a salir entre las nubes, iluminando el mar con un brillo dorado. Pero en los ojos de ambas, la tormenta apenas comenzaba. Ángela viajó sola, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que podía delatarla. El encuentro sería en un café viejo, a las afueras del pueblo vecino. El lugar olía a madera húmeda y café tostado, y apenas había 3 mesas ocupadas. Se sentó junto a la ventana, con la libreta en su bolso, y esperó. Minutos después, un hombre mayor, de cabello canoso y mirada cansada, se acercó con cautela. ¿Ángela Molina?, preguntó con voz baja. Ella asintió. ¿Luis M.? Él se sentó frente a ella, mirando alrededor como si temiera ser observado. Tu padre fue un hombre complicado, dijo finalmente. No era malo, solo estaba atrapado. ¿Atrapado en qué?, preguntó Ángela. Luis apoyó los codos sobre la mesa. El Círculo Eterno no era una empresa, era una red. Políticos, empresarios, jueces, todos lavaban dinero a través de fundaciones falsas. Tu padre quiso salirse, pero cuando lo intentó, lo amenazaron. Ángela lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Y lo mataron? Luis bajó la mirada. Oficialmente fue un accidente, pero en este mundo nada es casualidad. Ángela sintió un escalofrío. ¿Por qué me dejó la libreta entonces? Porque confiaba en que tú podrías terminar lo que él empezó.
Hay información ahí que podría destruirlos, pero también poner tu vida en peligro. De pronto, el sonido de una puerta abriéndose bruscamente los hizo girar. 2 hombres de traje entraron al café y comenzaron a mirar mesa por mesa. Luis se levantó rápido. «Vete por la puerta trasera, ahora», susurró. Ángela dudó, pero él la empujó suavemente. «Corre, muchacha. Tu padre dio su vida para que esto saliera a la luz. No la desperdicies». Ángela salió por la parte trasera del café corriendo bajo la lluvia. El bolso se le resbaló del hombro, pero no soltó la libreta. Escuchó gritos detrás de ella y un disparo rompió el aire. Siguió corriendo hasta perderse entre los callejones. Horas después, exhausta y empapada, llegó a una estación abandonada. Antonia estaba allí esperándola. «Sabía que vendrías aquí», dijo, aliviada. «No podía dejarte sola». Ángela la abrazó con fuerza. «Tenías razón, mamá. No puedo confiar en nadie». «Sí puedes», le respondió Antonia, mirándola con lágrimas en los ojos. «En ti misma». Ambas se quedaron en silencio, respirando el aire frío de la noche. Ángela miró la libreta, temblando. «¿Qué haremos ahora?» Antonia le acarició el rostro. «Lo mismo que tu padre quiso hacer. Decir la verdad». Ángela levantó la mirada, decidida. «Entonces la diremos, aunque el mundo no quiera escucharla». El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas del suelo. En el horizonte, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un tono rojizo, como si el amanecer trajera una nueva oportunidad. Antonia tomó la mano de su hija. «A veces, hija, la verdad duele, pero también libera. Y hoy empezamos de nuevo». Ángela sonrió entre lágrimas. «Sí, mamá, empezamos de nuevo». La cámara se aleja, mostrando a ambas abrazadas mientras el amanecer ilumina sus rostros. Una nueva historia comienza, la de una madre y una hija que, después del dolor, aprendieron que el amor y la verdad siempre encuentran su camino. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir viendo más historias como esta. Historias que duelen, pero también sanan,